El ABC Libertario, periodismo alternativo, independiente y libertario. Óscar Flores, de Maíz, y el señor Javier Arroyo, que viene del Hospital San Juan de Dios, y con él pues vamos a tener también con Óscar, vamos a hablar acerca. Primero que todo, bienvenido don Javier al programa El ABC Libertario. ¿Cómo le va, Carlos? ¿Qué más? Bien, bueno. Aquí volviendo. Sí, señor, eso lo veo. ¿Y eso por qué ese interés de haber venido por acá? No, pues en aras de ofrecer una claridad respecto a la situación que se está presentando actualmente con relación a los trabajadores del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil, y porque pues últimamente se ha presentado una situación pues delicada, en el sentido de que los trabajadores que están asistiendo a los llamados por ellos plantones han insinuado que la organización sindical Sintra-Osclisas, que es la que acoge al 100% de los trabajadores de los hospitales, no existe o no está funcionando y es ilegítima. Y entonces, en ese sentido que quisiera de pronto... ¿Y usted por qué dice que los trabajadores dicen eso cuando ellos se han sentido desprotegidos por parte de Sintra-Osclisas, donde ningún abogado, ninguno, en el proceso que yo le dije a mi hermana, si usted me consigue unos trabajadores del San Juan o del Materno, de donde sea, vamos a todos los medios, porque todos los medios hace 7 u 8 años decían, es que los trabajadores ya recibieron plata, ya les pagamos, ya de todo, cuando eso era mentira, pero los abogados nunca hicieron nada en pro o en beneficio de los trabajadores. Tengo entendido que muchas casaciones se perdieron, pero la postura de unos líderes trabajadores fue a lo que llevó, primero, reunión con senadores, reunión con la Corte Constitucional, reunión con el ministro de Hacienda y sus asesores jurídicos, lo cual nunca vi a un sindicalista metido allá de cabeza, que decir, listo, aquí les vengo y les presento. Simplemente yo vi al señor, al abogado, pasar unos informes, pero de ahí no más, que están en videos, que están en YouTube, a Fabio Rivera. De ahí no más. Y las peleas fueron por parte de los trabajadores. Y vuelvo y repito, no solamente Sintra-Osclisas, sino la CUT Bogotá. Yo, Carlos Eduardo Pineda, me di la pela en ir a 7 seminarios de derechos laborales y sindicales y dar a conocer la problemática, y desde allá, desde el Auri Saramarrugo, me dieron todo el apoyo. ¿Cuándo ustedes, los abogados, se metieron en ese asunto? Bueno, pues el asunto, pues como usted bien lo conoce, es bien complejo, e infortunadamente al sindicato como tal, a la organización sindical como tal, pues la cogió, la situación crítica la cogió totalmente desprevenida, y por lo tanto pues poco y nada los compañeros directivos de la organización sindical pudieron hacer. El asunto es muy sencillo. La problemática de los trabajadores obedece a que, como es bueno recordar, y obedece a que el Hospital San Juan de Dios y el Materno Infantil eran dependencias de la denominada Fundación San Juan de Dios, y la Fundación San Juan de Dios había sido creada por el presidente Turbay Ayala mediante el decreto 290 de 1979 y el decreto 1374 del mismo año, que le
por medio del cual se adoptaron los estatutos. Infortunadamente esos decretos le daban el carácter de entidad, o sea, le entregaban los bienes que constituían lo que se conocía como el Hospital San Juan de Dios de Bogotá a la Fundación San Juan de Dios, y con el advenimiento de la Ley 100 de 1993 se hace una diferenciación muy tajante entre lo que es la salud privada y la salud pública. En consecuencia, la Fundación San Juan de Dios pues obviamente era una entidad de derecho privado que tenía que manejarse por medio de entrando en el mercado de la salud según lo estipuló la Ley 100. El Hospital San Juan de Dios y el materno infantil no estaban obviamente preparados para asumir el manejo mercantil de la atención de la salud, y definitivamente pues colapsó porque no sabíamos, los trabajadores no sabíamos cómo funcionar con ánimo de lucro dentro del sector salud. Sí, Oscar. Los cogieron con los calzones abajo. Sí, sí. Pero mira que tú acabas de tocar un punto muy interesante. El tema de la Ley 100 y cómo afectó la Ley 100 a la mayoría, no solamente al materno, sino a muchos hospitales, cómo los afectaron. El tema, así como el tema de las basuras es estructural, el tema de la medicina o de los hospitales o de la salud en Colombia también es estructural. Desde el momento que se consideró a la salud como un negocio, desde ese día empezamos mal. Y ese es un problema no de los trabajadores, ojo con eso, Carlos. Claro, los trabajadores tienen una cantidad de diferencias políticas, ideológicas, sociales, económicas, de todo. Y lo más difícil de este mundo es juntarse. O sea, eso es un complique. Y muchos sindicatos tienen fuerza, otros y son robustos económicamente para contratar abogados, economistas, etcétera, que den la pelea jurídica como tal. Pero hay otros que no lo tienen, y otros que ni siquiera estaban preparados para esa cosa. Mira lo que está pasando hoy en la ETV. Es un ejemplo clarito de cómo están funcionando las cosas. El sindicato de base, el sindicato grande de la empresa, es un sindicato que se quedó quieto, man. O sea, desafortunadamente las acciones que hicieron para hacer un sindicato tan robusto no fueron las suficientes como la hizo Atelca. Atelca, que es un sindicato pequeño, que tiene el 10% de afiliados de los que tiene el sindicato grande, mano, han empleado unas acciones jurídicas en las redes sociales, se han movido de muchas maneras, de hecho que han hecho pagar la venta de la TV, la han frenado la venta a punta de acciones, a punta de mensajes. Decía por ahí una periodista una vez, emberracada a la señora porque la presidenta del sindicato Atelca se la pasaba en la red. Entonces, oye, pero ¿y entonces cómo nos comunicamos si ustedes, los medios grandes de comunicación, no nos invitan? Pues tenemos que buscar otros medios, y lo hacían. Entonces, el tema aquí de fondo, claro, el tema del cambio de la Ley 100 afectó harto. Ahora el problema que ustedes tienen que tener... Pero es que, Oscar, los trabajadores están peleando que las acreencias laborales que no les pagaron. La SU 484 dice que a unos se les paga hasta el 2001, ¿no? Así es. Y para los del materno infantil hasta el 2006. Pero para que ellos les pagaran, les reconocieran todos, muchos del San Juan de Dios acudieron a las tutelas. Muchos ganaron, otros perdieron, pero otros ganaron, nunca les pagaron. Y lo caso es que dicen que ya les pagaron. El liquidador. El tema de la desinformación, el tema de divide y reinará. Sí, y no solamente eso. Hace 2 años, o 1 año, sí, año y medio, más o menos 2 años, el señor Pablo Leal, liquidador, estuvo a punto de cerrar el proceso liquidatorio sin haber pagado la indexación, todo en conjunto, San Juan Materno, sin haber pagado indexación. Entonces, cuando llega esto a oídos de las líderes de los plantones, ¿qué hicieron? De una,
¿Y yo qué hice personalmente? Yo hablé con Alirio Uribe, envié carta, envié papeles, envié de todo a todo, vía internet. Alirio Uribe me mandó unos papeles, imprímalos y adjúntelos ante la corte. Una compañera de mi hermana del materno infantil logró conseguirse un periodista interno de los que manejan comunicaciones en la Corte Suprema. ¿Y qué hizo ella? Conseguir la cita con Guillermo Guerrero. Cita que se cumplió, cita que los mismos trabajadores fueron. Entonces uno se pregunta, ¿dónde están los abogados que no aprovecharon? ¿Dónde está? Inclusive citas en la calle, frenar al ministro de Hacienda. Usted sabe qué es frenar y que de pronto los guardaespaldas a la expectativa y exponiendo vidas. Así es. Entonces todo eso se consiguió y el cierre liquidatorio se frenó a raíz de todo lo que se hizo ante la corte. Inclusive hay demanda en estos momentos que está rondando y viene en la etapa de investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y quiénes ha hecho eso? Los compañeros líderes de los plantones. ¿Quién era el alcalde en esa época? ¿De cuándo? De Bogotá, cuando se liquidó el materno cuando se liquidó el materno, no, el materno sí, estaba de alcalde el señor Luis Eduardo Garzón. Y el San Juan de Dios. Y el San Juan de Dios. Fue en la época de Peñalosa. Peñalosa y presidente Pastrana. Sí. Carlos, yo quisiera precisamente aclarar una situación que es bien importante para efectos de lo que motivó mi presencia aquí. Nosotros, por supuesto, la organización sindical Sintrausclisas, del cual hoy por hoy soy asesor jurídico, aprovechando mi condición además de trabajador también vinculado con contrato de trabajo a término indefinido en la Fundación San Juan de Dios. El asunto es este: nosotros en ningún momento, o la organización sindical en ningún momento se opone a que los trabajadores que a bien tengan reclamar sus derechos y prerrogativas laborales pues lo hagan en la mejor forma que ellos consideren pertinente. Ya depende de la posibilidad de escucha que tengan ante los responsables de reconocer esas acreencias. Pero lo que la organización sindical quiere aclarar es que por ningún motivo los mismos trabajadores que otrora eran directivos y que manejaban el sindicato, a estas alturas de la vida pretendan desconocer la organización sindical, porque en últimas eso es un harakiri. El problema más grande es que la junta directiva del sindicato, que funcionó entre 1999 y el año 2016, definitivamente, desafortunadamente, poco y nada pudo hacer, tal vez por la capacidad personal de cada uno de los directivos, y por el contrario es importante que la comunidad escuche, que sepa, y fundamentalmente los trabajadores, que es necesario mirar con una lupa muy cuidadosamente la gestión adelantada por parte de la presidente en ese momento, María Emperatriz Ávila. Pero ya la pregunta es, los mismos trabajadores se hacen y yo me la hago. ¿A ustedes quién los nombró? Porque ustedes no convocaron a todos los trabajadores que iban a los plantones. A eso me refiero. Nunca hubo Carlos, a eso quiero referirme. Nunca hubo una asamblea. Bueno, el asunto es que la organización sindical está conformada, la estructura orgánica de la organización sindical nuestro sindicato es una organización sindical de industria que tiene afiliados en el departamento de Cundinamarca, y
el órgano máximo de dirección de la organización sindical Sintra Usclisas es la Asamblea Departamental de Delegados. Esta Asamblea Departamental de Delegados se conforma por medio de la convocatoria a elecciones, y por cada 20 votos que reciba un candidato a ser delegado obtiene una curul, digamos así. La Asamblea Departamental de Delegados, porque no ha sido convocada por parte de la Junta Directiva, infortunadamente durante los últimos 16 años, pues obviamente no ha podido reunirse. Pero la Junta Directiva como tal tiene la facultad, de acuerdo con los estatutos, de disponer de los cargos al interior suyo. ¿Qué quiere decir esto? La Asamblea Departamental nombra 10 integrantes de la Junta Directiva, pero no les asigna los cargos. Es entre ellos, entre la Junta Directiva, que se asignan los cargos. ¿Qué es lo que pasa? La Junta Directiva Departamental de Sintra Usclisas en el año 2016 estaba conformada por los 10 que habían sido elegidos en el año 1999. Lo que se hace es, en aras de poder vitalizar y que el sindicato vuelva a coger, la Junta Directiva pueda coger las riendas del sindicato, es necesario que hacer una remoción interna al interior de la Junta Directiva. No hay ahí en ese momento, en ese trance de remoción interna de cargos, o sea, de cambio de posiciones en los cargos directivos, se desplaza a la que era la presidente, que está involucrada en unas situaciones muy penosas para la organización sindical como tal. Se desplaza a la Secretaría de Educación y se nombra un nuevo presidente del sindicato dentro de los mismos miembros de la Junta Directiva. Entonces, ¿qué es lo que toca hacer ahora? Toca hacer la asamblea para ratificar, para que esa asamblea nueva ratifique los cargos. ¿Ustedes no creen que de pronto en un proceso liquidatorio el sindicato haya muerto? Y pues, no. Respóndame cortico, porque vamos a alargar este tema del San Juan de Dios Materno Infantil, sí, para el próximo martes, ya por cuestiones de tiempo. Sí, claro que sí. Sí, el próximo martes entonces. Pero esta pregunta que sí, le acabo de decir, ¿no creen que de pronto por proceso liquidatorio del San Juan Materno el sindicato nada tiene que ver ahí? Por el contrario, precisamente el contrapeso para el proceso liquidatorio es precisamente la organización sindical, que infortunadamente la anterior Junta Directiva no lo ha hecho. Vea, tal es el punto, y es una información que es importante para que usted se dé cuenta de que sí, efectivamente, la organización sindical existe y tiene y ha hecho algo que es importante que la comunidad trabajadora conozca, y es el mecanismo de la denuncia de la convención colectiva. Entonces, ¿por qué no dejamos ese tema para el próximo martes? Perfecto, y con eso viene usted el próximo martes para dedicarle bien esto, para que sí, los oyentes y los trabajadores del materno estén bien enterados de esto. Y nos vamos ya para 2-3 minutos con Óscar Flores para que nos hable de lo de su campaña política aspirante a la Cámara de Bogotá. Bueno, muchas gracias, por el Grupo Maíz. Sí, Óscar. No, bueno, yo no soy candidato, cabe aclarar. No, yo no soy candidato. No, yo hago parte del movimiento Maíz. Quería apuntar dos cositas antes de eso. Sí. Digamos, el maíz ayuda en la personería jurídica ayudó o prestó la personería jurídica para la lista de la decencia. Ya, eso era lo que quería. La lista de la decencia hay 3 partidos políticos con personería jurídica y dos organizaciones, digamos, significativas de ciudadanos, que es, bueno, la UP, ASI y Maíz, como partidos o con personería jurídica, y está Progresistas, que no tienen personería jurídica, y Todos Somos Colombia. Ok. Y sin embargo, nosotros como estructura Maíz como tal, nosotros sacamos nuestros propios candidatos aparte de esa lista. Óscar, lo invito para el próximo martes a que hablemos sobre el análisis, cómo quedaron las corporaciones legislativas. Ojalá, del vamos a ver Congreso. cómo nos va, ojalá ganemos. Sí, eso es lo que queremos.
Bueno, a todos nuestros oyentes una feliz tarde y el próximo martes a las 5 de la tarde nuevamente con el ABC Libertario.